Si arreglas ese porche, me caso con tu padre. Se burló la millonaria del niño mecánico. ¿Puede la fe de un niño desafiar la soberbia de los poderosos y devolver la vida a lo imposible? Hoy te llevaré a un taller donde la burla se transformó en milagro, y un pequeño de 12 años hizo temblar las certezas de todos los presentes. Prepárate, porque lo que vas a ver no es solo la historia de un coche encendido, sino de un corazón que brilló más fuerte que cualquier motor. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aquí descubrirás revelaciones que pueden cambiar tu vida. El aire denso del taller parecía guardar secretos olvidados, como si aquel lugar hubiese visto pasar historias de gloria y derrota. Entre montones de herramientas oxidadas y paredes manchadas de grasa, apareció un Porsche arrastrado por una grúa, humillado por su silencio. Los hombres mayores murmuraban resignados. Nadie había logrado darle vida. En medio de todo, la mirada de un niño de apenas 12 años brillaba diferente, como quien escucha un llamado que otros no pueden oír. Esa escena enseña que los retos más grandes a veces llegan sin anunciarse y siempre parecen más grandes que nosotros mismos. Los mecánicos adultos cruzaban los brazos, resignados a aceptar lo imposible. Sin embargo, aquel pequeño observaba con la inocencia de quien todavía cree que lo imposible puede ser real. En su interior no había burla ni soberbia, solo el deseo ardiente de probar que aún lo olvidado podía renacer. ¿No es así en la vida? Los mayores muchas veces se rinden pronto, mientras los pequeños, con fe y valentía, ven caminos donde otros solo ven paredes. Ese Porsche callado era más que un coche, simbolizaba sueños rotos, proyectos que uno cree acabados, dolores que parecen no tener remedio. Todos tenemos Porsches en la vida, una familia dividida, una oportunidad perdida, una herida que no sana. Y sin embargo, Dios siempre envía una chispa, a veces en forma de un niño, a veces en forma de un nuevo día, para recordarnos que nada está totalmente perdido. El polvo del taller cubría cada rincón, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Pero los ojos del niño desmentían ese abandono. Estaban llenos de vida, de esa esperanza que hace frente a la oscuridad. Es un recordatorio claro para los jóvenes que nos escuchan. Nunca subestimen la fuerza de su fe ni la grandeza de sus sueños. Aunque otros digan que es tarde o inútil, ustedes pueden dar el primer paso hacia lo que parece inalcanzable. Un viejo mecánico encendió un cigarro, convencido de que aquel coche era un caso perdido. Pero el niño no veía un cadáver mecánico, sino un gigante dormido. ¡Qué enseñanza tan profunda! Mientras unos se resignan, otros creen. Y quien cree con el corazón abierto siempre tiene más posibilidades de ver milagros. Ese día no había comenzado con promesas, sino con resignación. Sin embargo, la llegada de ese Porsche cambió todo. Abrió la puerta a un desafío inesperado, uno que pondría a prueba la fe, la valentía y la perseverancia de un niño. Así también en nuestras vidas, los momentos de polvo y derrota pueden ser el escenario perfecto para que surja la luz de lo nuevo. Lo importante es estar listos para escuchar el llamado, como aquel pequeño lo hizo entre la risa de los incrédulos y el silencio del motor. La millonaria soltó aquella frase como quien lanza una piedra al agua, esperando solo risas y burla. Su voz cargada de ironía hizo eco en todo el taller, arrancando carcajadas de los presentes. Para ella era un juego cruel, un niño frente a una máquina de lujo, una escena destinada al fracaso. Sin embargo, lo que parecía un chiste escondía una verdad más profunda. Muchas veces el mundo se burla de la fe de los pequeños, sin imaginar que es justo ahí donde habita la mayor fuerza. El niño no rió, tampoco titubeó. Su mirada seria atravesó el ruido de las burlas como una flecha. Era como David frente a Goliat,
consciente de que nadie creía en él, pero convencido de que debía intentarlo. Y aquí está la enseñanza. No importa cuán grandes sean las risas en tu contra, lo que importa es la certeza de tu propósito, porque quien se sostiene en la fe, aunque tiemble por dentro, camina con pasos firmes. El padre del niño, que observaba desde una esquina, sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo reaccionar cuando el mundo ridiculiza a tu hijo? Muchos padres en silencio cargan la angustia de ver a sus pequeños enfrentando pruebas más grandes de lo que parece justo. Y sin embargo, es en esos momentos que Dios revela que ha puesto en ellos una fuerza que nadie imagina. Así como aquel niño, muchos jóvenes son llamados a demostrar que su fe supera las expectativas del mundo. Las risas continuaban, como olas que intentaban ahogar la determinación. Pero cada burla solo parecía encender más la chispa en el corazón del pequeño. A veces la vida funciona igual. Cuando más obstáculos aparecen, más fuerte debe ser nuestra convicción. Esa burla de la millonaria, en vez de detenerlo, lo empujó a demostrar que la fe puede volverse acción. ¿No sucede lo mismo en la escuela, en el barrio o incluso en la familia? A veces los niños escuchan: no puedes, eres muy pequeño, ni lo intentes. Pero cada una de esas frases puede convertirse en gasolina para el motor de la fe. Lo importante es no tragarse la burla, sino transformarla en un impulso que nos acerque al propósito que Dios ya ha sembrado en nosotros. Y mientras la millonaria reía confiada en su apuesta absurda, sin darse cuenta, estaba escribiendo con sus propias palabras la introducción de un milagro. Lo que comenzó como burla pronto se tornaría en una lección inolvidable. Nunca subestimes lo que un corazón decidido y lleno de fe puede lograr, aunque habite en un niño de apenas 12 años. Con las manos temblorosas, el niño ajustó sus viejos guantes, manchados de grasa y años de uso. No eran guantes nuevos ni brillantes, pero en sus dedos parecían armaduras. Su corazón latía rápido, como un tambor en medio del silencio. Frente a él, un motor que había humillado a los mejores mecánicos del pueblo. Y sin embargo, en sus ojos había algo que no se compra ni se enseña fácilmente: la fe en que lo imposible puede ceder ante la perseverancia. Se inclinó sobre el Porsche y lo miró con la calma de quien sabe escuchar más allá del ruido. Sus pequeños dedos empezaron a moverse como si tuvieran memoria propia. Cada movimiento era preciso, como si hubiera nacido para ese momento. La millonaria, entretenida, grababa con su teléfono, convencida de que pronto tendría un video gracioso para mostrar a sus amigos. Pero el pequeño no reparaba en eso. Estaba concentrado en un diálogo secreto con la máquina dormida. El taller se volvió un templo de expectación. Algunos mecánicos dejaron de reír y empezaron a observar en silencio. Había algo distinto en aquella escena. No era un niño jugando, era un guerrero enfrentando a un gigante. Y ahí está la lección. Cuando alguien cree de verdad en lo que hace, transmite una fuerza que hasta los incrédulos terminan percibiendo. Así también en la vida, la convicción inspira respeto, incluso de quienes primero se burlaron. Cada movimiento suyo parecía un recordatorio de que la grandeza no depende de la edad, sino de la fe y del esfuerzo. No pasa igual con los niños que se atreven a pedir perdón primero o que ayudan en casa cuando nadie se los pide. Son gestos pequeños, pero llenos de una valentía que sorprende a los adultos. Porque la verdadera fuerza no está en el tamaño del cuerpo, sino en la decisión del corazón. Ahora quiero hablarte directamente. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones. No te guardes lo que sientes, compártelo y deja que otros también vivan esta transformación. El niño, mientras tanto, seguía ajustando tornillos y revisando piezas oxidadas como si fueran tesoros.
Su frente sudaba, pero sus manos no se detenían. Y en esa perseverancia, en ese coraje humilde, quedaba una enseñanza eterna. La fe no necesita espectadores, porque su fuerza nace en lo secreto, en la confianza profunda de que, aún en silencio, Dios respalda al que se atreve a creer. El sonido metálico de las llaves resonaba como campanas de guerra. Cada tornillo que giraba era más que un ajuste mecánico. Era una batalla contra la incredulidad de todos los presentes. El niño trabajaba con la concentración de un cirujano, como si cada pieza fuera vital para devolverle la vida al gigante dormido. No había espacio para dudas, aunque su corazón latiera con fuerza. Y aquí se esconde un mensaje. En la vida, cada pequeño paso que damos en fe es como apretar un tornillo en el motor de nuestro destino. Los mecánicos, que antes se habían reído, empezaban a sentir algo extraño. Una mezcla de vergüenza y orgullo. Vergüenza porque ellos habían renunciado. Orgullo porque aquel pequeño representaba la chispa que ellos mismos habían perdido. Así ocurre muchas veces con los adultos. Olvidan soñar, se cansan de intentar, y al ver a un niño perseverar, recuerdan lo que significa la esperanza. Esa es la fuerza transformadora de la fe vivida con sencillez. El taller, lleno de polvo y herramientas dispersas, se transformaba en un escenario de silencio reverente. Cada golpe, cada movimiento del niño parecía dictar un ritmo invisible. No eran simples maniobras mecánicas, era la representación física de la perseverancia. La enseñanza es clara, el esfuerzo constante, incluso cuando parece inútil, va labrando poco a poco el camino hacia la victoria. ¿No sucede igual en la vida diaria? Un niño que insiste en estudiar aunque nadie lo apoye, o que vuelve a intentarlo después de fallar en un examen, demuestra el mismo espíritu. Una joven que decide hablar con respeto cuando otros gritan, o que defiende a un amigo en medio de las burlas, está girando tornillos invisibles en el taller de su propio carácter. Son pequeños actos que parecen insignificantes, pero que construyen un motor capaz de mover montañas. El silencio del taller era interrumpido únicamente por el choque metálico de las herramientas. Ese eco se convirtió en símbolo de resistencia. Aunque todo esté en contra, el trabajo constante siempre deja huella. No era solo un coche el que estaba siendo restaurado, era la fe de todos los presentes la que estaba siendo despertada por un niño. Y así es también en nuestra vida. Cuando alguien se atreve a creer, contagia a los demás, aún sin proponérselo. Y mientras las horas parecían detenerse, aquel niño se mantenía firme, sin mirar a los lados, sin dejarse arrastrar por las dudas. Su lucha con cada tornillo era una lección viviente. No existen gigantes invencibles cuando el corazón está armado con fe, paciencia y valor. Lo que para muchos era un juego perdido, para él se había convertido en una misión sagrada. Al principio, todo le pareció divertido. Ella reía con ligereza, copa en mano, convencida de que aquel niño terminaría manchado de grasa y ridículo. Pero a medida que los minutos pasaban, sus risas se apagaban como velas consumidas. Lo que había comenzado como un espectáculo para burlarse empezó a convertirse en algo incómodo. Sus ojos, acostumbrados a la soberbia, ya no podían apartarse de las manos seguras del pequeño. Los clientes que observaban murmuraban sorprendidos. Uno de ellos, con el ceño fruncido, se atrevió a preguntar en voz baja: «Ese niño, ¿de dónde aprendió todo esto?». Nadie supo responder. Era como si lo que veían escapara a cualquier explicación lógica. Y aquí hay una enseñanza. Cuando Dios pone un don en alguien, ni la edad ni el entorno pueden ocultarlo. Lo verdadero siempre termina saliendo a la luz. Las murmuraciones crecían, llenando el taller con una tensión distinta. Ya no se trataba de un chiste ni de un reto sin importancia. Todos sentían que estaban frente a algo más grande, algo que desafiaba las expectativas.
Así sucede con los pequeños actos de fe. Empiezan como susurros, pero pronto se transforman en voces que nadie puede ignorar. Muchos pensaban en silencio. ¿Y si logra lo que nadie pudo? Esa duda, que al principio parecía absurda, se convirtió en semilla de esperanza. A veces, basta con que un niño se atreva a creer para que los adultos empiecen a dudar de su incredulidad. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Cuando un joven se mantiene firme en su fe, puede despertar en los demás una fe dormida. Ahora quiero detenerme aquí y hablarte a ti. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros. Tu reacción importa porque cada palabra compartida se convierte en testimonio para otros. La millonaria, en silencio, apretaba los labios. El niño ya no era motivo de burla, sino un misterio que empezaba a incomodarla. En su corazón, aunque no lo admitiera, empezaba a sentir que lo que veía no era normal. Y así, en ese taller polvoriento, el orgullo de una mujer poderosa comenzaba a resquebrajarse frente a la fe de un pequeño que no conocía el miedo. Las gotas de sudor bajaban lentamente, marcando el rostro del niño como cicatrices de batalla. Sus brazos delgados temblaban, no de miedo, sino del esfuerzo constante de horas de dedicación. Y aún así, su mirada permanecía firme, clavada en el motor como si conversara con él en un idioma que solo él entendía. Esa imagen es poderosa. Cuando damos todo de nosotros, incluso en lo pequeño, la perseverancia se convierte en un testimonio vivo de fe y determinación. El Porsche, que llevaba años dormido, parecía responder a su toque. Era como un gigante que poco a poco despertaba de un largo letargo. Cada giro de herramienta, cada ajuste minucioso, era un acto de esperanza. Así también pasa en la vida. Hay sueños que parecen enterrados, pero que con esfuerzo y confianza en Dios comienzan a mostrar señales de vida otra vez. Los presentes contenían la respiración. El silencio del taller se volvió tan profundo que hasta el mínimo ruido de las herramientas sonaba como un trueno. Había expectación, incredulidad y un extraño respeto. En ese instante, todos comprendían que no estaban viendo un simple arreglo mecánico, sino una lección viva. La grandeza surge cuando alguien decide no rendirse, aunque todo parezca perdido. El niño, consciente del peso de las miradas, respiró hondo. Sabía que ese era el momento decisivo. En la vida siempre llega ese segundo crucial, cuando damos el primer paso para pedir perdón, cuando nos atrevemos a levantar la mano en clase, cuando enfrentamos un miedo que nos paraliza. No importa cuán pequeños seamos, ese instante define lo que creemos posible. Con las manos aún firmes, giró la llave de contacto. El taller entero quedó suspendido en un silencio absoluto, como si el mundo entero esperara junto a ellos. Y entonces, un rugido poderoso quebró la calma. El motor volvió a la vida. Era como escuchar el corazón de un gigante latir de nuevo. Ese rugido no fue solo mecánico, fue espiritual. Proclamaba que la fe puede resucitar lo que parecía muerto. El niño cerró los ojos por un momento, dejando que el sonido llenara el aire. No buscaba aplausos ni reconocimiento. Lo único que quería era cumplir el reto que todos creían imposible. Y en ese instante demostró que la verdadera victoria no está en el tamaño de la hazaña, sino en la valentía de creer y perseverar hasta el final. El rugido del motor retumbó en el taller como un trueno inesperado. La copa de champán resbaló de las manos de la millonaria y se hizo añicos contra el suelo, como si aquel sonido hubiese quebrado también su soberbia. Nadie en el lugar pudo contener el grito de asombro. Los aplausos y exclamaciones estallaron de golpe, borrando de un plumazo las burlas que horas antes llenaban el aire. Ese instante mostró que cuando la fe vence, hasta los más poderosos se ven obligados a inclinarse ante la verdad.
La mujer, que había jugado con la dignidad del niño, quedó paralizada. Sus ojos, antes llenos de ironía, ahora estaban abiertos de incredulidad. Esa es la enseñanza más dura para quienes desprecian a los pequeños. Nunca subestimes a quien lucha con el corazón limpio, porque en lo sencillo Dios muestra su gloria. Y aquel niño era la prueba viviente de que la grandeza puede habitar en lo más humilde. Los mecánicos, que antes cruzaban los brazos con desdén, ahora aplaudían con respeto. Muchos bajaron la cabeza, reconociendo su error. ¿No ocurre igual en nuestra vida? A veces despreciamos a quienes parecen insignificantes y luego descubrimos que eran portadores de la enseñanza más valiosa. El niño no solo encendió un coche, encendió también el recuerdo de lo que significa creer de verdad. El taller entero vibraba con un nuevo aire. Lo que había comenzado como una burla se había transformado en un espectáculo de fe y superación. Y aquí está la clave: los momentos de humillación pueden convertirse en escenarios de victoria si tenemos la valentía de mantenernos firmes. Así como ese motor volvió a la vida, Dios también puede resucitar sueños y abrir caminos donde parecía haber ruinas. Y lo más sorprendente aún estaba por suceder, porque mientras todos celebraban el rugido del Porsche, la promesa absurda de la millonaria flotaba en el ambiente. «Si arreglas ese coche, me caso con tu padre», había dicho con burla. Ahora esas palabras pesaban como cadenas en su propio orgullo. El destino, con su ironía perfecta, estaba a punto de darle la vuelta a aquella historia. En medio de risas nerviosas y comentarios entrecortados, la escena dejó claro un mensaje eterno. Las promesas hechas con burla pueden convertirse en compromisos inevitables, y los desprecios sembrados con arrogancia pueden florecer en lecciones de humildad. El niño había demostrado que la fe no solo mueve motores, también mueve corazones, incluso los más endurecidos. Lo que empezó como un juego cruel terminó revelando la fuerza de la fe y la grandeza escondida en lo pequeño. Ese motor rugiendo no fue solo una máquina en marcha, fue un mensaje para quienes creen que los sueños ya murieron. Todo puede renacer cuando se confía y se persevera. Y así como aquel niño venció la burla con determinación, tú también puedes enfrentar tus propios gigantes. Cuéntame en los comentarios en qué parte sentiste más fuerte esta historia y si tu corazón le pertenece a Dios. Deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene después te mostrará que aún hay milagros esperando por ti.